Sí, bueno, compañeros, miren, va a tener la palabra el compañero Óscar González Gómez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha sido profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en los planteles Centro Histórico, Coatepec y San Lorenzo Tezonco. Ha impartido clases en el posgrado de Antropología Social del CIESAS, en la Unidad Ciudad de México. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participa en el grupo temático Género, Etnicidad, Racismo y Derechos de la Red Integra Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina. Desde el año 2009 es integrante de la Red de Feminismos Decoloniales. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros colectivos. Entre ellos destaca el título Entre sodomitas y Huilonimi, interpretaciones decoloniales sobre los indios vestidos de mujer y la homosexualidad en los grupos nahuas del siglo XVI. Sus líneas de investigación son estudios de género y de las sexualidades en América Latina. Le damos la palabra al compañero Óscar González Gómez. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Perdón, buenos días a todas y todos. Justo con lo que nos planteaba el maestro Juan Ramón, voy a llevar entonces esto a la cuestión, al cruce justo que estaba planteando entre los pueblos originarios y la diversidad sexual. Yo me he integrado a estos temas recientemente y con este enfoque de pensar en el Estado como el interlocutor que históricamente han buscado los grupos de la diversidad sexual para pensarse, situarse y exigir derechos, he encontrado otras posibilidades que se han dado en los pueblos originarios y que tienen que ver justo con el descentramiento del Estado como esa figura a la que habría que apelar. Y al contrario, se replantea una posibilidad de pensarse y situarse a partir de la relación con la comunidad. Voy a hablar de un pueblo, específicamente es un pueblo que recientemente fue muy reconocido a nivel nacional por el terremoto de hace unos meses. Es el pueblo de Santa María Huazotitlán, que está en Oaxaca. Está situado entre el municipio de Jamiltepec y el Tepa Nacional. Es un pueblo afrodescendiente, mixteco, mestizo. Y yo llegué a ese pueblo justo por invitación de un estudiante que yo conocí en la Universidad del Mar cuando yo fui profesor ahí, en Huatulco, en Oaxaca. En la Universidad del Mar, los estudiantes me reconocían porque hacía estos estudios sobre diversidad sexual de pueblos originarios, y entonces se acercaban y me contaban cosas de sus pueblos. Y entonces uno de estos estudiantes fue Carlos Edil Torres, y me contó de su pueblo, especialmente de que en el pueblo de Huazotitlán había una integración, un reconocimiento social a las identidades sexuales. Habitualmente los estudios sobre estas cuestiones a nivel académico redundan mucho en pensar en los pueblos originarios como pueblos retrasados, retrógradas, conservadores, que no integran a las comunidades, a las identidades sexogenéricas. Y me parecía justo importante hacer visible estas posibilidades que están muy fuera de la manera en que nosotros atendemos estas cuestiones a nivel urbano, ¿no? A nivel urbano tenemos, como mismo dijo el maestro Juan Ramón, toda una potencia crítica, de organización política, identitaria, y en los pueblos me preguntaba justo cuáles eran estas posibilidades. Lamentablemente no puedo ver el video que les quería enseñar. Pero justo lo que yo fui en 2011 a Huazolo, lo primero que me tocó ver en Huazotitlán fue que en el carnaval había la reina mestiza, la reina del carnaval mestiza, la reina negra y la reina gay. Eso para mí fue muy revelador. De ahí me empezó a dar como una serie de planteamientos de pensar qué está pasando en este pueblo. Llegué con la firme intención de hacer una investigación, y lo primero que ocurrió fue que cuando pregunté sobre
carnaval que había pasado, me di cuenta que había dos procesos muy interesantes que estaban pasando en Huaxotitlán con respecto a las identidades etnogenéricas. Uno era la apropiación que estaban haciendo muchos jóvenes, especialmente migrantes, de identidades como la gay o la homosexual para definirse a nivel identitario en la comunidad. Y que justo este planteamiento tenía que ver con que ellos se habían acercado en algún momento en su vida migrante en la Ciudad de México con algunos colectivos de la diversidad sexual que le habían dado estas claves de la identidad como una posibilidad para poder exigir y al mismo tiempo reafirmar su identidad, su diferencia. Ahí un poco me llegó el desencanto. Yo pensaba que había una potencialidad además con relación al propio pueblo, y me di cuenta que estos jóvenes lo que habían logrado es que inclusive el PRI, que en ese tiempo gobernaba, institucionalizara este tipo de prácticas, ¿no? El PRI fue el que promovió este carnaval donde estaba la reina gay. El PRI fue el que les dio proyectos de política pública. Por ejemplo, les dieron, por sus exigencias, les dieron talleres de empleo, les dieron talleres de prevención del SIDA. Un proceso que para ellos fue muy importante. Pero, sin embargo, en el pueblo había otro grupo de chavos que se definían entre gay o no, como que no sabían cómo definirse, y ellos pensaban que no era así la manera de poder integrarse y de lograr el respeto al interior de su comunidad. Y entonces entraron a esta danza, que es la danza de las mascaritas. La danza de las mascaritas es una danza que se baila en la mayor parte de Oaxaca. Hay dos versiones muy diferenciadas. En la montaña, en la parte de los valles centrales, hay un estilo muy particular, y que es el de la parte de la costa oaxaqueña, especialmente en las zonas mixtecas y las zonas afrodescendientes. En la parte de la costa, entonces la danza de las mascaritas es una danza muy, muy importante. En Huaxotitlán esta danza se bailaba el 25 de diciembre. Y tiene como peculiaridad que se baila exclusivamente por varones. La danza recrea ciertas las relaciones entre una pareja de hombres y mujeres. Más o menos la narrativa es que se distribuyen en hileras, una para las mujeres y otra para los varones, pero formando parejas entre sí. Y sus correspondientes hileras, los personajes giran sobre su mismo eje en un sentido de bógiro, de estrógiro, al mismo tiempo que se desplazan sobre toda la hilera, intercalando los puestos de sus compañeras contiguos. Entonces, la mayor parte de la verdad es exclusivamente bailada por los hombres, históricamente hablando, y fueron los chicos que se identificaban como gays, homosexuales, que dijeron, más que pensarle y pedirle al municipio y pedirle al Estado sobre nuestros derechos, nosotros tenemos que dialogar con la sociedad. Y la única manera de hacerlo es a partir de nuestras tradiciones. Y entonces empezaron a apropiar los espacios que están destinados para hacer el papel de la mujer en esta danza. También hay los personajes que están en torno a la danza, que es el personaje del viejo y la vieja. Estos giran alrededor de los danzantes, pero lo que hacen especialmente es hacer bromas de carácter sexual. La danza tiene un carácter erótico, de bromas sexuales, que constantemente se está rearticulando en el desarrollo de la misma. Un poco lo que yo entonces entendí es que posiblemente estas concepciones, me parecía interesante darle visibilidad y darle realce a que estos grupos no estaban en cierta medida alineándose a una agenda política de carácter global como lo estamos haciendo en las grandes ciudades, pero sí pensando en sus propias posibilidades al interior de sus comunidades. Ellos intentaban que la tradición era el vehículo para poder ser aceptados al interior de la comunidad. Es decir, ya no eran demandas de carácter político ni de carácter de derechos, sino que tendría que ver con el propio trabajo de visibilidad al interior de la comunidad. Esto significa un trabajo. Para las comunidades indígenas, especialmente la noción de poder acceder y poder ser reconocido comunitariamente tiene que ver con el trabajo colectivo, lo que le llamamos nahuatequio, y especialmente también con el trabajo que tiene que ver con la previvencia de las tradiciones. Entonces, en este pueblo lo que yo empecé a ver fue que podía haber un antecedente previo sobre la danza. He estudiado también un poco, he seguido todo este proceso de entender cómo la idea de género dual en Mesoamérica, en la que esta determinación en la que, como lo pensamos en Occidente, con la binariedad hombre-mujer como posiciones binarias, en Mesoamérica tiene otra potencia y tiene que ver con esta idea de que hay un género fluido,
todos tenemos tanto elementos masculinos y femeninos en algún momento y estamos en cierta medida transitando constantemente en ellos. También entendí que hay una apropiación de la idea de las identidades genéricas como una identidad política, pero que a final de cuentas es ambivalente esa identificación. Porque me ha pasado mucho cuando yo presenté este trabajo hace muchos años en el cual uno de los estudiantes que estaba ahí me decía, bueno, pues si los hombres se visten de mujer y se identifican con los femeninos, como femeninos, son trans. Y entonces ellos son trans y tienes que definirlos como trans, porque... Y yo en el trabajo de campo no dije jamás decir, ¿no? Es una imposición, una apropiación que también se está jugando ahí políticamente. Y que en ese sentido yo lo que veía es que hay una apropiación, si bien de las identidades gay y homosexual, pero para ellos no es, a final de cuentas, una identidad fija, ¿no? Y lo que encontré aquí, por ejemplo, también, entonces, como investigador puede imponerse esa mirada que ponemos por los propios adjetivos que vamos construyendo políticamente y que han servido a nivel político para potenciar y demandar derechos. Pero también tiene que ver cómo los pueblos están en cierta medida dialogando, ¿no? Siempre vemos que los pueblos originarios son pueblos atrasados, que están cerrados en su esencialismo, y lo que yo vi en este pueblo especialmente es justo lo contrario. Hay un diálogo constante con el exterior, con el mundo global. Y entonces aquí hay una relación de apropiación con estos términos. Y por último encontré que también había un vocablo originario que es mixteco. Ellos le llaman a estos chicos homosexuales en la lengua ñusabi, que los nahuas le llamaban mixteco, le llaman randaza. Randaza significa como, significa como, al español como es mujer, es afeminado, es amujerado. Y a pesar de que esa categoría o ese vocablo está en el mixteco, los chicos que se autodefinen como gays homosexuales tampoco la toman en cuenta. Entonces aquí tenemos tres niveles, ¿no? Tres niveles. El que impone la mirada exterior, el que apropian ellos y el que está justo también en su sedimentación cultural. Por tanto, la danza de las Macaritas me ha parecido muy interesante. Es una danza que en la mayor parte de los pueblos de la costa, actualmente los chicos gays homosexuales la toman como su espacio para visibilizar, para poder afirmar su identidad, para poder, en cierta medida, tener una notoriedad a nivel comunitario. Y ha sido un proceso muy interesante. Yo cuando platicaba con los chicos de la danza de la mascarita, lo que vi es que justo para ellos, desde 1998 que apropiaron la danza a la actualidad, el proceso que ha llevado a nivel comunitario al reconocimiento de sus identidades ha cambiado también y ha transformado la relación con la homosexualidad en los pueblos originarios de esa región. La danza de las mascaritas actualmente en toda la región es apropiación de la mayoría de chicos gays, ¿no? Para ellos es su espacio en las comunidades, tanto de Llano Grande, por ejemplo, o en Pinotepa Nacional. Esa danza ya es una danza que en cierta medida se reconoce que son los chicos gays que son los que la bailan. Y también encontré otra cuestión, ¿no? Si también podemos tener estos elementos de las identidades como una parte para poder visualizar y para poder darle relación y respeto a estas identidades, también lo que yo he visto también como un componente que nos permitiría pensar cómo están sucediendo estos procesos, que no necesariamente están interpelando al Estado, sino a la comunidad y a la sociedad, tiene que ver justo con el trabajo y con la idea de la colectividad. Yo ahí apropié un poco el término que utilizan los teóricos antropólogos de Oaxaca, con la idea de la comunalidad, especialmente el trabajo de Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, que hablan de cómo justo todas esas relaciones de las prácticas organizativas, las prácticas colectivas en Oaxaca, van al final de cuentas constituyendo también principios éticos, principios de ciudadanía al interior de las comunidades. Entonces pienso que estas concepciones tampoco podemos dejarlas de ver en estas nociones, porque si bien en un momento estas identidades están siendo respetadas en estas comunidades, también creo que es importante ver que hay una sedimentación histórica, comunitaria y social que está permitiéndolas, muy distintas al Estado que nos está llevando al individualismo, que solamente estamos luchando por nuestras propias identidades. Aquí me parece justo que la idea de comunalidad está pensando justo en rearticular que a final de cuentas, a pesar de nuestras diferencias, siempre va a haber un lazo común, va a haber una lucha en común. Y eso es lo que le da sentido a las comunidades justo con estas cuestiones de las identidades.
Entonces pienso, la tierra como territorio es un elemento muy importante para pensar justo estas expresiones de las que estoy hablando. El consenso y la asamblea como soporte de las tomas de decisiones. Los grupos de danza, los chicos que bailan en estas danzas, tienen que dialogar justo con las autoridades comunitarias, en este caso los tatas mandones. Después habrá que pensar también en el ejercicio del ofrecimiento de trabajo individual. Que los chicos dancen en estas danzas tiene un sentido comunitario de que es un trabajo para la colectividad, es un trabajo para la comunidad. Y por consiguiente es un proceso también para ejercer la autoridad. Los jóvenes que bailan en esta danza, al seguir trabajando, van a llegar a un posicionamiento de escalafón y les va a dar un lugar de identidad y de autoridad frente a las autoridades y frente al pueblo. También estas danzas tienen un sentido de trabajo colectivo, porque al final de cuentas, a partir de ellas y con ellas se reivindica la identidad colectiva. Y por último, los ritos y ceremonias y fiestas como reproducción de la vida comunitaria. Para las comunidades indígenas, estas fiestas, estas danzas son importantísimas porque al final de cuentas, a partir de ellas, a través de ellas se reafirma el lazo comunitario. Yo quería ponerles un video porque justo de este trabajo tengo un video, pero ya no se puedo reproducir. Ojalá podamos verlo en otra oportunidad. Es un video documental que justo hice de todo este registro de cómo estos procesos ya no necesariamente tuvieron que estar atravesados por el Estado y por su idea de la política, sino pensar más bien la política en términos comunitarios. Como al final de cuentas, a partir de no el enfrentamiento ni la confrontación, sino a partir de la reintegración, a partir de las prácticas organizativas colectivas, en los pueblos originarios, las identidades sexogenéricas que nosotros identificamos ahora, muchas de la diversidad sexual, están teniendo también sus propios escenarios políticos y sus propias formas de integrarse. Yo nomás quería contar esto, no sé si ya estamos a tiempo para poder darle paso a las demás. Me quedan 5 minutos. Bueno, yo justo cuando hice este trabajo me costó un tanto llegar a la comunidad, a pesar de que fui invitado por un estudiante que vivía ahí, porque pasa que los antropólogos cuando llegan y hacen sus trabajos, pero nunca los regresan a la comunidad, ¿no? Entonces había un recelo ahí terrible justo con esto también, con estas formas de pensar cómo vemos las comunidades. Entonces había un freno a que yo pudiera trabajar, tuve que estar constantemente trabajando con la comunidad para poder hacer, pedí un permiso con los tatas mandones, que son las autoridades comunales, en Santa María Huacho, conviven también, es un pueblo muy interesante en el sentido de que conviven el Estado con sus organizaciones políticas, como son los partidos políticos. Hay un gobierno municipal que es elegido democráticamente vía el voto, y por otro lado siguen conviviendo las autoridades comunitarias. Entonces ahí hay un consejo de tatas mandones que articula en cierta medida, toma decisiones en torno al pueblo de acuerdo a las decisiones que los propios tatas mandones por su nivel de autoridad puedan decidir. Y entonces ellos fueron los que me permitieron justo poder hacer esta investigación, no por darle visibilidad a las identidades gays, sino por darle visibilidad a su pueblo como un pueblo que sigue manteniendo sus propios, que sigue sobreviviendo ante el debate de la globalización y que sigue construyendo y rearticulando y resignificando sus propias tradiciones. Y eso fue también un rasgo que a mí me permitió también pensar justo que las identidades a veces las llevamos al extremo del individualismo, y que en las prácticas comunitarias hay otras posibilidades de reivindicar las diferencias, pero al mismo tiempo articularlas en la colectividad. Eso fue lo que a mí me pareció importante, y entonces a partir de eso en la comunidad ha habido, sigue habiendo estas pugnas. Hay una pugna muy fuerte en la comunidad, no pensando como conflicto, sino también pensar como que la danza ha sido tan valorada que ha llegado al grado de que grupos que anteriormente hacían la danza ahora se sienten un tanto disminuidos a nivel social porque los gays están tomando la danza. Entonces hay una competencia ahí abismal de quién es el mejor en la danza. Entonces la danza, más que perderse, ahora está tomando un nuevo aire, y entonces hay unas competencias ahí. Los niños en las primarias bailan la danza, los niños se visten de mujer para hacer los personajes de mujer en la danza. Lo mismo pasa en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, y en carnaval son más de 4 grupos por cada barrio que está en esta comunidad, los que están disputándose para ver quiénes son los mejores para poder bailar esta danza en las mascaritas. Entonces, creo que esta dimensión un tanto es un resumen muy general de lo que yo les quería presentar. Lamentablemente no pudimos ver el video, pero nos da esta posibilidad de pensar justo cómo en los pueblos originarios hay otras potencias para pensar también
si bien en nuestra distinción, en nuestra diferencia, pero también cómo se articula, cómo dialoga, cómo se está integrando los procesos comunitarios, los procesos colectivos y los procesos sociales. Si quieren, en la sesión de preguntas o comentarios podemos ahondar un poco en esto. Muchas gracias.